El funeral del alcalde de Almería, de cuerpo presente, y su posterior entierro resultaron un acto multitudinario. Entre los que lo apreciaban de verdad y aquellos que querían comprobar que de verdad estaba muerto, se había reunido una cantidad ingente de personas tanto en la parroquia de San Pedro, donde se había oficiado el funeral, como posteriormente en el cementerio de la capital. Todos los gerifaltes de Madrid, del Partido Conservador, habían acudido. Almería, de un tiempo a esta parte, se estaba convirtiendo en el centro de la noticia y ninguno de ellos quería no salir en la foto. Miguel, después de acudir a ambos actos y de ser invitado a una comida con todos los altos cargos del partido, se montó en su coche y de una manera absolutamente increíble consiguió no solamente eludir a los dos sabuesos que le habían puesto como guardaespaldas desde que se le nombrara como candidato a la presidencia, sino escaquearse de cualquier otra persona que había intentado contactar con él aquella mañana. Para esconderse no se le ocurrió sino acudir a su despacho, en el Paseo de Almería. Había dado la tarde libre a María del Mar, a quien, por cierto, podía haberle dado tranquilamente un año sabático, considerando la cantidad de asuntos que llenaban su despacho desde la llegada de Cristina Schlinder. En cualquier caso, Miguel se quería refugiar en su despacho, donde sabía que nadie le encontraría, puesto que ni tenía citas, ni nadie le esperaba seguramente aquel día en semejante lugar. Al entrar en la oficina, sin embargo, algo lo detuvo en el rellano donde se encontraba la mesa de su fiel secretaria. Un incierto olor, como un tufillo característico, que le hizo arrugar la nariz y que le hizo tener los peores presagios que podía esperar, ya que reconocía aquel aroma, que además venía acompañado por un sonido como de alguien acomodándose en lo que no podía ser sino el sillón de su propio despacho, un aroma que le recordaba, que le evocaba a una persona particularmente desagradable, la última persona con la que hubiera deseado hablar aquella precisa mañana. Efectivamente, entró dando largas zancadas a su despacho y se encontró a Hans sentado detrás de su impoluta mesa de cerezo. En ese momento Hans estaba echando hacia atrás y levantando sus asquerosas botas las apoyó sobre la pulida mesa del despacho. La discusión estaba servida. Empezaron inmediatamente a echarse a la cara, por lo menos Miguel, a Hans, qué era lo que estaba haciendo allí, que lo mejor que podía hacer era largarse, y a pensar interiormente mientras lanzaba esas palabras al hijo de Cristina Slinder, que con esta tendría él que intercambiar unas cuantas palabras. Cristina, que por cierto no se había hecho visible en absoluto ni en el funeral ni en el posterior entierro del alcalde, y con la que Miguel quería no solamente cruzar unas palabras, sino aclarar sus propias ideas, puesto que a pesar de lo sucedido en lo alto del acantilado, todavía no podía identificar muy bien hacia qué lado se inclinaba la balanza cuando pensaba en ella. Con Hans, sin embargo, la cuestión era completamente diferente. Hans, para él, era la encarnación del mal. Hans era lo peor que podía encontrar una persona pisando el mundo. Quizá ello contribuyera su propia conciencia cuando le recordaba una y otra vez por qué Hans estaba libre en aquellos momentos. Hans se levantó y, de una forma un tanto burlona, dirigiéndose con auténtica autosuficiencia al abogado, le dijo que estaba allí aquella mañana porque quería que le acompañase. Obviamente Miguel no deseaba acompañar, y así se lo hizo saber, a aquel despojo humano. Era lo último en lo que pensaba en aquellos momentos. Sin embargo, por detrás de la puerta, detrás de su despacho, apareció una segunda cabeza. Un indigente, tan execrable como el propio Hans, con la misma sonrisa desdentada, la misma apariencia de despojo humano que el otro. Y detrás de este, aún una tercera persona, de la misma catadura que los anteriores. Miguel tuvo que reconsiderar sus palabras y seguir a aquellos tres. Efectivamente, aunque no quería, se daba cuenta de que su única opción era hacer caso a las palabras de Hans cuando le pedía, de una forma un tanto diplomáticamente burlesca, podríamos decirlo así, que hiciera el favor de acompañarles a la calle. En la calle, un asomo de furgoneta, realmente bastante destartalada, a juego completamente con aquellos tres, les esperaba en el vado para descarga de mercancías. Miguel se resistió un poco, pero era mediodía, no había absolutamente nadie en la calle y desde luego nadie que pudiera testificar posteriormente cómo se había introducido por la parte trasera de una furgoneta y había desaparecido paseo abajo. Unos minutos después,
entraban en Agua Dulce, después de recorrer todo el Cañarete, se perdían por la zona norte de Agua Dulce, pasaban por encima de la autovía a través de un camino de servicio y desaparecían por entre un montón de invernaderos. Llegando a un callejón sin salida en el que no había sitio nada más que para la furgoneta, el conductor se bajó, abrió uno de los invernaderos e introdujo completamente la furgoneta dentro. Cuando Miguel fue obligado a salir y a dirigirse hacia un cobertizo, comprobó que el cobertizo tenía una desvencijada puerta que estaba sujeta simplemente con un tablón que la apuntalaba contra el suelo. Hans le pegó una patada al talón y sonriendo invitó al abogado a que se asomara dentro. Cuando éste lo hizo, obligado por las circunstancias, de un empujón por la espalda a sorpresa, le obligó a entrar dando traspiés, cerró la puerta a sus espaldas y la atrancó. Miguel, como consecuencia del empujón, dio varios pasos hacia el interior, tropezó con un bulto que había en el suelo y cayó de bruces en este. Inmediatamente se separó del bulto puesto que éste se había movido y Miguel empezó a pensar inmediatamente la clase de animal con la que podía haber tropezado. El gemido que siguió a aquel movimiento, sin embargo, le hizo ver que efectivamente se trataba de un animal, pero de un animal humano. Empezó a palpar, se dio cuenta de que era una persona, concretamente de que era un hombre que nos había fitado aquella mañana, que estaba maniatado como si fuera una salchicha y que cuando llevó sus manos a su rostro, descubrió que, aparte de estar bañado en un líquido viscoso que podía ser perfectamente sudor como otra cosa en la que Miguel no se atrevía a pensar de momento, descubrió que tenía aparte una cinta americana tapándole la boca. Miguel se la quitó de un único tirón, sacando la cinta y con ella un trozo de trapo que había estado a punto de asfixiar al pobre personaje que estaba tendido de bruces en el suelo en la más completa oscuridad, puesto que el cobertizo no tenía ni una sola abertura y cerrada la puerta, Miguel no veía ni siquiera sus propias manos. Una vez que le liberó la boca a la persona que estaba allí dentro, maniatado de aquella manera, este comenzó a balbucear, pidiendo que por Dios le ayudara a alguien, que por Dios le ayudara a alguien. Miguel no necesitó que el otro dijera más, ni siquiera necesitó verle la cara para saber en ese mismo momento que se trataba de la persona cuyo nombre pronunció sin llegar a creérselo. Eugenio. Era su amigo el párroco de San Sebastián.